Bienvenidos a la segunda parte de la clase de bacilos gram negativos. Mi nombre es Cristina Cerchetti y hoy veremos enterobacterias que son patógenos extraintestinales. Y como ejemplos veremos Escherichia coli uropatógena y Escherichia coli K1. Hoy hablaremos de aquellas enterobacterias que, siendo parte de la microbiota intestinal del humano sano, pueden causar infecciones extraintestinales, es decir, cuando dejan el intestino y llegan a otros órganos. En especial hablaremos de dos cepas de Escherichia coli K1 y Escherichia coli uropatógena. Los microorganismos de la microbiota intestinal normal pueden, en algunas situaciones, abandonar el intestino. De hecho, la colonización de la región perianal y perineal es muy frecuente. Es frecuente la colonización de vagina y la colonización de la porción más externa de la uretra. Por otro lado, en situaciones de perforación del intestino o a veces el debilitamiento del epitelio intestinal hace posible que microorganismos de la microbiota intestinal dejen el intestino, en este caso pasarían a peritoneo. Es importante que recordemos acá que la microbiota intestinal normal está integrada por numerosos géneros bacterianos. La mayoría son géneros de bacterias gram positivas. Hoy nosotros vamos a estar hablando de algunos géneros, de los muchos, gram negativos que existen en la microbiota intestinal normal. Pero recuerden que la gran mayoría son bacterias gram positivas. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de la forma en que las enterobacterias de las cuales vamos a estar hablando hoy abandonan el intestino y llegan a otros órganos, piensen que cuando eso está ocurriendo también están abandonando el intestino otras bacterias de otros géneros. Es decir, otras patologías podrían ocurrir de la misma forma en que hoy estamos analizando la patología que ocurre cuando las enterobacterias abandonan el intestino. Hecha esta aclaración entonces, recordemos que entre las enterobacterias existen géneros que con más frecuencia van a causar infecciones extraintestinales. Por ejemplo, Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterobacter y Escherichia coli. Vemos aquí ejemplos de algunas de las infecciones que pueden ser causadas por enterobacterias que están habitando el intestino del humano sano cuando alcanzan otros órganos. Fíjense que tenemos desde infecciones gravísimas que pueden causar la muerte del paciente, como son infecciones del sistema nervioso central, hasta infecciones de la vejiga, cistitis, que son muy frecuentes en los individuos de la comunidad. Tenemos también infecciones sistémicas, respiratorias, infecciones de riñón. Muchas de las infecciones causadas por enterobacterias ocurren en el hospital, es decir, forman parte de las infecciones intrahospitalarias. Es importantísimo recordar acá que muchas de las infecciones intrahospitalarias pueden ser evitadas con el buen lavado de manos. Recuerden que las enterobacterias pueden estar en forma transitoria colonizando la piel del humano sano. Nos podríamos preguntar en este momento si todas las cepas de Escherichia coli que abandonan el intestino y llegan a otros órganos van a producir las mismas infecciones. Y la respuesta es no. Las bacterias van a producir las infecciones donde puedan producirlas. Esto es, cuando tengan los factores de virulencia que la habiliten a hacerlo. Esto lo vamos a ver en los próximos ejemplos. Es frecuente que los individuos sanos tengan colonizada la región perianal y perineal con bacterias provenientes del colon. En la mujer, la vagina puede estar colonizada y, por supuesto, la porción más externa de la uretra. Y en el caso de que las cepas de Escherichia coli alcancen el peritoneo por una perforación en el intestino, ¿todas van a causar la misma patología? No, aquí tenemos que tener en cuenta que
Escherichia coli K1 tiene un factor de virulencia importantísimo que le permitiría sobrevivir en sangre y llegar, por ejemplo, a tejidos más profundos como el sistema nervioso central. Evolutivamente, la cepa comensal de Escherichia coli adquirió por transferencia horizontal de genes información que le permiten sintetizar factores de virulencia especializados y que la transforman en un patógeno eficiente en producir infecciones del tracto urinario. Estamos hablando de Escherichia coli uropatógena. Entre los factores de virulencia que le permiten a esta bacteria ser un patógeno de las vías urinarias tan eficientes están el lipopolisacárido, los flagelos. Estos son factores de virulencia comunes a la mayoría de las enterobacterias, pero también cuenta con factores especiales, factores de adherencia importantes, exotoxinas, sideroforos. Estos factores de virulencia le van a permitir a Escherichia coli uropatógena llegar a infectar riñón a partir de la colonización de la zona periuretral. En su camino hacia el riñón, la bacteria se va a encontrar con distintos entornos, va a tener que hacer frente a los distintos mecanismos de defensa del huésped, por lo tanto va a tener que adaptarse a cada uno de ellos. En algunos momentos tal vez necesite movilizarse, que expresar flagelo, pero en otros va a necesitar adherirse fuertemente y expresar todos sus factores de adherencia como fimbrias y adhesinas afímbricas. Esta adaptación de la bacteria la logra por los distintos mecanismos que tiene de regular sus genes. Uno es la variación de fase, que ustedes ya lo han visto en otras clases y en los seminarios. Otro mecanismo también es regular los genes de acuerdo al entorno. La bacteria tiene mecanismos de sensar qué estímulos hay en el entorno. Por ejemplo, la presencia o no de hierro, la presencia o no de protones, es decir, según la acidez del entorno. Entonces, son mecanismos que le van a permitir a la bacteria, a lo largo de la trayectoria, desde la uretra hacia el riñón, expresar los mecanismos de defensa que necesita en cada momento. El primer desafío que va a encontrar Escherichia coli en su camino ascendente hacia la vejiga va a ser el flujo urinario, que justamente va en sentido contrario. Por lo tanto, en esta etapa de la infección, van a ser importantes los factores de adherencia que exprese la bacteria. También va a favorecer este ascenso alguna conducta del huésped, por ejemplo, la retención de orina. Cuanto menos flujo urinario se produzca, mayor va a ser la posibilidad de Escherichia coli de llegar a la vejiga. Una vez que Escherichia coli alcanzó la vejiga, se reproduce rápidamente en la luz vesical, favorecida por la presencia de orina, que es un excelente caldo de cultivo. Por otro lado, el epitelio superficial de la vejiga está protegido por el uromucoide, que está sintetizado y secretado por las células superficiales y que está compuesto principalmente por la proteína de Tamm-Horsfall. Esta es una glicoproteína rica en manosa. Recuerdan que la manosa es reconocida por la fimbria tipo 1. Por lo tanto, en esta primera etapa de la infección, la mayor parte de Escherichia coli va a estar unida a la manosa de la proteína de Tamm-Horsfall. Esto hace que la mayor parte de las bacterias van a ser eliminadas porque la proteína de Tamm-Horsfall se despega de la capa de uromucoides, se despega de la superficie y va a ser eliminada por la orina. Sin embargo, en algún momento la capa de uromucoide puede dañarse. Esto puede darse, por ejemplo, por la gran acidificación de la orina que produce Escherichia coli al multiplicarse. Por lo tanto, cuando la capa de uromucoide se daña, se exponen las uroplaquinas. Las uroplaquinas son proteínas de superficie que son ricas también en manosa. Y ahí es cuando comienza entonces la adherencia de Escherichia coli, que reconoce la manosa de la uroplaquina. Y acá comienza la interacción directamente entre el epitelio superficial de la vejiga y la bacteria.
y esto va a desencadenar una serie de eventos que lo vamos a ver en más detalle en las próximas diapositivas. A partir de la adherencia a través de la fimbria tipo 1 y su interacción con uroplaquina, Escherichia coli uropatógena invade a la célula del epitelio superficial. Esto ocurre porque se reordenan los microfilamentos de actina de la célula eucariota y engolfa literalmente la bacteria. Una vez dentro de la célula del epitelio superficial, Escherichia coli se reproduce muy rápidamente, formando lo que se conoce como comunidad de bacterias intracelulares, que es una suerte de biofilm, pero dentro de la célula eucariota. La bacteria se reproduce tan rápidamente que en algunos casos tiene aspecto de filamento. Esto ocurre porque a la velocidad que se reproduce la bacteria no le da tiempo a formar el septum y separarse una célula hija de la otra. Por mecanismos que todavía se desconocen, por señales que se desconocen, la bacteria en forma filamentosa en algún momento decide abandonar la célula del epitelio y de esa forma infectar células adyacentes. Alternativamente, una célula infectada puede desencadenar mecanismos que llevan a la apoptosis y muerte celular. De esta forma, algunas células infectadas mueren, se exfolia el epitelio y quedan ahora en la luz vesical las bacterias que forman el biofilm. La exfoliación del epitelio superficial también se produce como consecuencia de la gran respuesta inflamatoria que genera la bacteria. Recuerden que posee lípido A, flagelina, pero también factores de virulencia específicos de Escherichia coli uropatógena. Por ejemplo, la alfa-hemolicina y la exotoxina SAT. La alfa-hemolicina es una toxina que produce poros en la superficie celular, pero además a bajas concentraciones es capaz de producir apoptosis de la célula y también exfoliación. La proteína SAT, por su parte, favorece la exfoliación ya que debilita las uniones fuertes entre las células del epitelio. A medida que transcurre la infección, entonces, y fruto de la exfoliación de las células superficiales, se exponen las células más profundas, las del epitelio de transición. Estas células también pueden ser infectadas e invadidas por Escherichia coli, pero a diferencia de lo que ocurre en las células del epitelio superficial, en las células del epitelio transicional, Escherichia coli no se multiplica rápidamente. Al contrario, forma lo que se llaman células inactivas y pueden permanecer en este epitelio por largos periodos, constituyéndose así como un reservorio intracelular. Esto explica por qué en algunos pacientes se producen infecciones recurrentes. Si la infección no es tratada, la bacteria puede ascender y producir pielonefritis, es decir, la infección del riñón. En esta patología, los factores de virulencia involucrados son los flagelos, que le permiten obviamente la motilidad ascendente, y las fimbrias tipo P, que le permiten adherirse al epitelio renal, por reconocer los residuos de digalactósidos. Adicionalmente, la alfa-hemolicina participa produciendo daño renal y por otro lado favoreciendo el ascenso de la bacteria, ya que estaría produciendo modificaciones en el calcio de las células del epitelio renal, afectando el flujo normal de la orina y favoreciendo el ascenso de la bacteria. Vamos a analizar ahora la patogenia de las infecciones que puede causar Escherichia cólica 1 cuando abandona su hábitat natural del intestino y llega a otros órganos. Escherichia cólica 1 es una bacteria capsulada y puede causar meningitis tanto en el recién nacido como en el adulto. Que la bacteria cause meningitis indica que en algún momento de su patogenia tiene que pasar a torrente sanguíneo, atravesar la barrera hematoencefálica
llegar a las meninges y causar inflamación y reproducirse en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo llega Escherichia coli K1 al torrente sanguíneo del recién nacido? Bueno, uno de los caminos es entrar en un primer contacto con la bacteria cuando se coloniza a través del parto. La madre puede estar colonizada, como vimos al principio de la clase, con bacterias colónicas, tanto su vagina como su zona perianal. En este momento, en un parto bajo, el niño entra en contacto con la Escherichia coli K1. Al colonizarse, se coloniza también su tracto gastrointestinal y Escherichia coli K1 en el recién nacido puede atravesar el enterocito y llegar a circulación. En el caso de meningitis del adulto, Escherichia coli K1 puede llegar a circulación porque a través de alguna perforación en el intestino pasa a peritoneo y de peritoneo a circulación. Muy bien, ya hemos visto cómo Escherichia coli K1 puede alcanzar el torrente sanguíneo. Ahora bien, la presencia de Escherichia coli K1 en sangre no es sinónimo de la producción de meningitis. Para que se produzca meningitis, la bacteremia tiene que ser alta, esto es, más de 1000 bacterias por mililitro de sangre. Por lo tanto, es crucial para la bacteria sobrevivir en el torrente sanguíneo y alcanzar ese alto número en circulación. Escherichia coli K1 va a poder permanecer en el torrente sanguíneo gracias a su cápsula de ácido policiálico. Esta cápsula va a impedir que los polimorfonucleares la fagociten y junto con una proteína de membrana externa como la OMP-A va a impedir que el sistema complemento la afecte. Por otro lado, Escherichia coli K1 puede invadir células como monocitos o macrófagos. Una vez dentro del monocito o el macrófago, Escherichia coli K1 va a ser capaz de inhibir la apoptosis de la célula y la liberación de citoquinas. Por lo tanto, dentro de los macrófagos o monocitos, la bacteria se provee de un nicho que le permite replicarse y alcanzar un buen número antes de volver a circulación. Una vez alcanzado en circulación el número de bacterias que le permitan llegar hasta la barrera hematoencefálica, Escherichia coli se adhiere a las células del endotelio microvascular. Esta adherencia está mediada por las fimbrias tipo 1, en este caso va a ser reconocida por el receptor CD48, y también por una proteína de membrana externa llamada OMP-A. Al igual que ocurría en el epitelio vesical, de la interacción de estas dos adhesinas, la célula eucariota reorganiza sus filamentos de actina y engloba, endocita a la bacteria. Así es como Escherichia coli K1 ingresa a las células de la barrera hematoencefálica. Por acción también de la cápsula evita la fusión con el lisosoma y de esta forma, atravesando la barrera hematoencefálica, llega al sistema nervioso central. En síntesis, Escherichia coli K1 puede atravesar mucosas, permanecer en circulación sin ser fagocitada, duplicarse en circulación, llegar a barrera hematoencefálica y atravesarla y producir inflamación en el sistema nervioso central. Recordemos los factores de virulencia más importantes: fimbrias tipo 1, cápsula y proteína de membrana externa OMP-A. En resumen, hemos visto en esta clase cómo cepas de Escherichia coli que forman parte de la microbiota intestinal pueden causar infecciones extraintestinales. Vimos el caso de Escherichia coli hidropatógena, que es capaz de producir infecciones en el tracto urinario, tanto en la vejiga como en el riñón, con múltiples factores de virulencia: adhesina, flagelos, toxinas, sideroforos. La estrategia en este caso es la regulación de la expresión de estos genes en las distintas etapas de la infección. Mientras que Escherichia coli K1, como acabamos de ver, es capaz de producir infecciones en tejidos tan profundos como el sistema nervioso central, utilizando
relativamente pocos factores de virulencia, como cápsula y adhesinas, pero teniendo como estrategia principal la evasión al sistema inmune del huésped. Termina aquí la segunda parte de la clase de bacilos gram negativos. Les agradezco su atención y los espero en la tercera parte, donde hablaremos de cepas de Escherichia coli que son capaces de producir infecciones en el intestino.